¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos de la Hispanosfera? Bienvenidos a una nueva conferencia virtual de la Asociación Cultural Héroes de Cavite, hoy, viernes 17 de mayo de 2024. Bueno, pues hoy tenemos a Fernando Espí Forcén con nosotros, el último humanista, un verdadero hombre del Renacimiento. Es doctor en medicina, con especialización en psiquiatría, con lo cual es un hombre de ciencia, pero a la vez cultiva una gran afición por todos temas de humanidades, ¿no? Filosofía, arte, música, literatura, cine y por supuesto también historia. Y también, por otra parte, es un viajero incansable. Bueno, pues de todos estos temas habla en su podcast, que tiene por título El último humanista, por eso lo he presentado de esa manera, al cual os invito precisamente a escuchar porque trata temas muy interesantes. Sobre todo habla principalmente de los temas relacionados con su especialización, que es la psiquiatría, como decía, en todo lo que tiene que ver con la mente, enfermedades mentales, de las emociones, etcétera. Pero también, como os he dicho, habla de todos estos temas que os comentaba. Historia, filosofía, cine, es un apasionado del cine de terror en concreto, de la música heavy metal también. Bueno, los que hemos escuchado su podcast sabemos cuáles son sus gustos. Bueno, hoy nos va a hablar del tratamiento de la locura en el Imperio Español, combinando de esta manera su especialidad médica, la psiquiatría, con la historia. Así pues, ahora ya Marta Eva Castellanos nos va a hacer una presentación del ponente un poco más técnica y seguidamente lo escucharemos. Bueno, Eva, cuando tú quieras, buenas noches. Buenas noches a todos. Pues efectivamente, Fernando Espí Forcén nació y creció en Murcia, ciudad en cuya universidad estudió medicina y obtuvo un doctorado titulado Demonios, ayuno y muerte, el enfoque de la salud mental en la Baja Edad Media, siendo galardonado con el premio extraordinario de tesis doctoral, tesis en la que combina las disciplinas de la psiquiatría y la historia. Con el tiempo se mudó a los Estados Unidos para realizar una formación en psiquiatría general en el Centro Médico de Salud Metropolitano de Cleveland, Ohio. Finalizó su formación con una especialización en psiquiatría oncológica en el Sloan Kettering Cancer Center de la ciudad de Nueva York. Posteriormente se trasladó a Chicago y trabajó como psiquiatra clínico y como profesor de psiquiatría en el Centro Médico de la Universidad de Ross. Es fundador de la revista de Psiquiatría Humanística, una publicación que intenta llenar el vacío actual en la literatura entre las humanidades y la psiquiatría. Además, es autor de un libro titulado Monstruos, Demonios y Psicópatas, Psiquiatría y Películas de Terror, en el que analiza este género cinematográfico desde la perspectiva de su especialidad médica. En la actualidad vive en Boston y trabaja ejerciendo la psiquiatría en el Hospital McLean de Harvard. Así que esto nos indica que efectivamente no nos hemos reunido hoy para perder el tiempo. Vamos a disfrutar oyendo a, a Fernando y entonces no le quito ni un minuto más. Por mi parte, yo cedo la palabra. Bueno, pues ya podemos empezar la charla. Muchas gracias por esta introducción, Marta, Eva y Alberto también. Y bueno, sobre todo muchas gracias por la invitación y os doy la enhorabuena por todo este trabajo que estáis haciendo con Héroes del Cavite. Yo conozco el monumento de Héroes del Cavite, lo he visitado muchas veces porque soy murciano y voy a Cartagena cada vez que voy a España, que es una pasada, como decíamos antes, para conocer la historia antigua. Nada como Cartagena. Está al mismo nivel que Tarragona y Mérida y la verdad es que pasando todos los cruceros hay muchísimas visitas y os recomiendo a todos que vayáis a Cartagena y de paso veáis el monumento de a los héroes del Héroes del Cavite y Santiago de Cuba. Así que, y el Museo Naval también, que está muy bien también. Vamos a hablar hoy un poco de la historia de la locura en el Imperio Español y uno podría decir, bueno, esto es un tema específico, alguno lo conocerá por el podcast Memoria de un tambor, que yo creo que es lo que un poco le dio a conocer este tema y bueno, pues también aprovecho para recomendar a José Carlos y Memoria del Tambor, que es un podcast maravilloso para conocer la historia de España y del Imperio Español. Y en este tratamiento de la locura también es importante porque refleja lo que sería el avance del Imperio Español, ¿no? Que a veces, pues, a través de la leyenda negra nos ha llegado como que estábamos como retrasados, era todo religioso, tratamiento católico, exorcismos, un poco
para nada a la vanguardia. Sin embargo, lo que queremos demostrar hoy a través de lo que era el enfoque del tratamiento de la locura, que es algo que hoy en día pues pensaríamos que en el siglo XV y XVI era inexistente. Sin embargo, lo que nos damos cuenta es que lo que refleja es una época de la época de España y de lo que diríamos luego posteriormente a lo que sería el Imperio Español, era totalmente vanguardista y de lo más avanzado que había en su época. Y eso queda reflejado a través de cómo se enfocaba algo como a las personas con enfermedades mentales, que es algo que nos imaginaríamos, y a la mayoría de los psiquiatras también, y aquí en los Estados Unidos y también en España, pero sobre todo en los Estados Unidos se ve como que hasta que no llegó el siglo XVIII y la Ilustración, que es cuando se produce la independencia de Estados Unidos, que en esos momentos es cuando aparece la historia de la enfermedad mental y las clasificaciones que llegaban de Europa, y ya sobre todo en el siglo XIX. Y que antes de eso, que lo único que había era a las personas que sufrían depresión o enfermedades mentales severas, el tratamiento que se daba era un tratamiento religioso, espiritual, y ahí pues llegaba la Inquisición y prácticamente pues ejecutaba a todo al que dijera una sandez, ¿no? Así es como un poco nos ha llegado en el consciente colectivo y se sigue entendiendo también a nivel global. Y lo que vamos a ir un poco ir desengranando el por qué eso no era así. Y hablamos un poco del tratamiento de la locura, sobre todo antes de la Ilustración, ¿no? Que es lo que nos concierne a nosotros, que es un poco cómo resultó todo esto durante la época pues, del Renacimiento, que es la época un poco del Imperio Español, un poco se podría decir la época dorada del Imperio Español. Pero antes, lo que aquí ya sabemos perfectamente, pero sin embargo, pues a veces cuando yo doy estas charlas en Estados Unidos, que las doy muchos departamentos de psiquiatría, a mí me llaman. De hecho, hoy precisamente me han llamado para dar una charla en uno de los hospitales de aquí de Harvard de Boston sobre historia de la locura en el mundo hispano, porque ahora como el mundo hispano en Estados Unidos pues está en auge y se está intentando recuperar y un poco por recuperar la representación donde han sido a los hispanos se les ha considerado una minoría étnica discriminada. Ahora existe la posibilidad también de poder hablar de estos temas y hay un interés también por parte del público general por comprender estos temas y analizar estos temas. Entonces yo estas charlas las he dado sobre todo en diferentes ámbitos hospitalarios de los Estados Unidos. Entonces, una de las cosas que hay que explicar es lo que era España en la edad antigua, porque claro, a veces estos conceptos no están del todo controlados, entonces pues tenemos que hablar un poco de lo que era Celtiberia y de lo que era Iberia, ¿no? Y esto es algo que no se comprende mucho. Mi hermano Carlos Espí, que es mi hermano gemelo, es profesor de Historia del Arte Antiguo y Medieval en la Universidad de Murcia, y él precisamente trabaja mucho el tema de la arqueología íbera y es el tema el que él publica. Entonces yo esta mañana, antes de dar esta charla, yo le preguntaba, oye, ¿qué se sabe de la medicina o del tratamiento en general de la medicina en época íbera? Dice, todavía como no tenemos los idiomas, no los tenemos descifrados, no podemos entender el libro, lo podemos leer, pero no lo podemos entender. Lo que no sabemos mucho, pero lo que sí que sabemos es que había una mortalidad infantil alta y que probablemente pues, mucha gente se moría y tendrían algunos remedios naturales. Sin embargo, y en la época, digamos, la parte digamos, de Madrid para arriba, que sería la parte celta o celtíbera, que tampoco está del todo claro, pues se piensa que podría haber druidas, se piensa que estos druidas podrían tener tratamientos para dolencias espirituales o mentales, pero tampoco está confirmado porque no nos ha llegado documentos escritos que podamos traducir estas cosas. Entonces, pues tenemos que entrar ya un poco en el campo de la especulación, ¿no? Desde el punto de vista histórico, pues no sería bueno entrar en ese campo. Entonces, lo único que podemos confirmar es que la medicina no nos ha llegado información y de que había una mortalidad infantil alta, pero bueno, esto es algo que ha ocurrido hasta el siglo XX, o sea que tampoco es algo muy innovador. Pero bueno, por mencionar un poco, ¿cuándo llega la medicina en realidad al área que ahora llamamos España? ¿O en qué momento empezamos a recopilar información sobre el tratamiento médico
de la medicina en la península ibérica, pues esto llega un poco con la romanización. Los romanos, pues ya sabemos cuando Escipión el africano y se produce lo que es la conquista de Iberia por parte del Imperio Romano, Hispania empieza a ser una provincia del Imperio Romano y aquí llega la medicina romana, pero la medicina romana en realidad era la medicina griega, o sea, la medicina greco-romana. Entonces, pues tenemos dos personajes muy importantes que son para la historia de la medicina, que serían Hipócrates, de la isla de Kos, que todo el mundo habrá oído hablar, se funda lo que es la escuela hipocrática. Y al fundarse la Escuela Hipocrática de Medicina, pues esto es la medicina griega en base, que se basa en la prevención y en restablecer lo que llaman los equilibrios de los humores, y estos humores pues eran la bilis negra, la bilis amarilla, la sangre, la flema, pero la enfermedad en general, tanto física como mental, y los griegos en este caso no hacen una distinción clara, se produce por un desequilibrio en estos humores. Pero uno diría, bueno, hoy en día ya sabemos que esto de los humores era una teoría que prevaleció hasta el siglo XIX, o sea, se habla de los humores hasta el siglo XIX y todavía nos han quedado palabras de los humores como melancolía o depresión melancólica, que se debe esto pues a una depresión grave, y esto lo seguimos utilizando todavía en psiquiatría hoy en día, y es un poco nos han quedado algunos reductos. Pero lo que sí que sabemos es que los tratamientos que proponían para lo que ellos le llamaban la manía, que es una locura incontrolada. Hoy en día la manía es un diagnóstico del trastorno bipolar, pero es una locura incontrolada. O la melancolía, que era una pérdida de las funciones mentales. Esto los hipocráticos y los griegos lo trataban con un tratamiento médico. Y el tratamiento médico consistía en la dieta, el ejercicio, la prevención, un ambiente sano, que son cosas que hoy en psiquiatría las seguimos recomendando constantemente. Vamos, yo esta misma mañana con dos pacientes nos hemos pasado media hora hablando de dieta y de ejercicio para evitar medicaciones que producen efectos secundarios, ¿no? O sea que esta medicina y este tratamiento médico, que no ha cambiado mucho los tratamientos en muchas cosas, en la salud mental, ya lo propone la escuela hipocrática. Y luego llega Galeno, que es un médico griego, pero ya en época romana, y propone que también se podría hacer unos exsanguinaciones, o sea, desangrar a la persona para restablecer, es decir, la sangre a lo mejor está vieja y hay que desangrar a la persona para que la sangre se renueve. Y ese tratamiento se hacía para el tratamiento de la salud mental, pero en Estados Unidos se hacía hasta la guerra de la independencia, se producían algunas exsanguinaciones, o sea que eso quedaba calado en la cultura popular y siguió siendo este tratamiento, se produjo durante 2000 años. O sea que es interesante, ¿no? Es algo que le digo siempre a los americanos, que el presidente George Washington murió por exsanguinación, o sea, tenía una dolencia pulmonar y se le produjeron exsanguinaciones y acabó falleciendo. Y a veces pues no lo encaja, ¿no? Que es un tratamiento tan antiguo. Entonces se produce la eucrasia, ¿no? Que es tratando con la salud mental de una forma hipocrática, y yo sigo pensando que el tratamiento hipocrático sigue siendo válido para muchos de los aspectos de la salud en general hoy en día, pues se puede tratar la enfermedad en general. Y esto, pues, es la medicina que llega a Cartagena, a Cartago Nova, ¿no? No sabemos los cartaginenses hasta qué punto practicaban medicina griega, pero imagino que alguna influencia tendrían también, y medicina fenicia. Pero luego ya en Cartago Nova, en Tarraco, en la Baética, pues se va produciendo, en Mérida, Augusta, pues se va produciendo este tratamiento grecorromano, y esto es lo que se llama la medicina clásica. Y esta medicina clásica, este enfoque de la salud mental, a través de la medicina normal, la medicina clásica, se produce a lo largo de toda la provincia del Imperio Romano. Pero es que cuando llega la cristiandad a Europa, y Teodosio declara la cristiandad como el cristianismo, como la religión oficial del imperio, que por cierto Teodosio se piensa que era de Coca, que era hispano, se pierden muchos de estos textos clásicos y aparece más un tratamiento muchas veces espiritual para el comportamiento errático. Yo no pensaría, pero bueno, ¿cómo que se produce un tratamiento espiritual? De repente se olvidan los textos médicos, pero claro, si uno mira la Biblia, una sociedad dominada por el cristianismo ve que Jesucristo hace muchos exorcismos para sanar a la gente. Entonces, claro, en una sociedad cristiana, pues ¿qué tratamiento no va a ser mejor que el tratamiento propuesto por Jesucristo en los evangelios
para tratar comportamiento errático, epilepsia, psicosis o incluso lo que sería la ansiedad y la depresión. Sabemos que la ansiedad y la depresión hoy en día se puede tratar con psicoterapia, se puede tratar a través de la sugestión, que responden a tratamientos placebo. Pues imaginaos una persona que tuviera mucha ansiedad o que tuviera mucha depresión, si se le trae a un exorcista y le hace el tratamiento propuesto por Cristo por los evangelios y además en un pueblo se le da pues la gente las reliquias, ¿no? Se usa las reliquias para sanarse, pues todo esto podría tener un efecto, podría ser efectivo en realidad para el tratamiento de la ansiedad y la depresión. Con todo lo que quiero decir es que el tratamiento espiritual que aparece cuando aparece el cristianismo en el Imperio Romano, no, y se extiende a lo largo de la Edad Media, no tiene por qué ser un tratamiento negativo. En muchos casos, probablemente era un tratamiento efectivo. Y a lo mejor, si tú a una persona en el siglo IX le dices que lo que tiene que hacer es tomarse una pastillita, pues eso a lo mejor él va a sentir que eso no tiene ni pie ni cabeza. Y sin embargo, traer al sacerdote, traer a la familia, pues podría ser un trato, ir a las reliquias, ir a la iglesia, podría ser un tratamiento efectivo. No obstante, algunos de estas plantas medicinales que se conservó el conocimiento del tratamiento clásico y el tratamiento médico en muchos monasterios, gracias a todos los monjes que estaban en los monasterios, se dedicaron a traducir todos los textos clásicos, se conservó la medicina también. Y lo que sabemos es que en los monasterios, además de hacerse cerveza y vino y vivir ahí los monjes aislados, había jardines en la parte donde está el claustro y se hacían jardines y en estos jardines había plantas medicinales que se utilizaban también para tratar las enfermedades médicas y probablemente también para tratar las dolencias mentales. Y cuando la gente, los peregrinos, iban a los monasterios a ver reliquias, que había reliquias y había muchas veces pues tumbas de santos, ahí eran tratados por los monjes también con tratamientos médicos. Y este modelo de jardín que tenemos para tratar tener las plantas medicinales en el claustro es el modelo que se importa también a los Estados Unidos y es el modelo de jardín con plantas medicinales que aparece en la Ilustración. Los que vayáis a Estados Unidos, si vais a Filadelfia, allí tenéis un museo digamos, de la medicina, hay un museo ahí de la medicina, y ahí tenéis una planta donde está el jardín de Benjamin Ross. Benjamin Ross, que es el padre americano de la psiquiatría, que era uno de los que firmaron la Declaración de la Independencia, que era médico, que escribe el primer libro de psiquiatría de los Estados Unidos y por eso se lo ha considerado el padre de la psiquiatría. Él se formó en Edimburgo, pero en los jardines que se inspiró, él creó ahí su jardín que está conservado en Filadelfia y en ese jardín lo que veis es indistinguible de uno de los jardines con plantas medicinales que podéis ver en cualquier monasterio en España. O sea, que este concepto de que en la iglesia, en los monasterios se olvidó la medicina, es también un concepto que hay que deconstruir porque es un concepto incorrecto también. Y bueno, pues los que hayáis, por ejemplo, los que estéis ahí en Madrid y queréis ir a visitar el Museo del Prado, ahí que estuve yo recientemente, podéis ver cómo la gente, la percepción de la gente es que el exorcismo podría ser un tratamiento terapéutico. Y por ejemplo, ahí en el mismo Prado podéis ver en el retablo de San Cristóbal, que estuve yo ahí hace un mes precisamente, y si vais a la planta baja, donde está la parte medieval, hay un retablo dedicado a San Cristóbal, que es este santo que era el gigante que ayudó a Cristo a cruzar. Pues ahí tenéis una parte donde está San Millán de la Cogolla, que es un poco el patrón de Castilla. En San Millán de la Cogolla se aparece practicando un triple exorcismo y aliviando los demonios de las personas. O sea que la sociedad percibía como que esto aliviaba las dolencias mentales también, porque en aquella época no le llamaban espirituales, pero bueno, espiritual y mental pues entra dentro de la misma categoría, ¿no? Así que es interesante también tener estos conceptos y un poco dejarlos claro que no era algo de negarle a la gente el tratamiento. Pero no obstante, en España se produce una situación muy interesante que es a lo largo de la Reconquista se van encontrando documentos escritos en árabe que se pueden traducir al latín y entonces se recupera la medicina grecorromana y también el pensamiento filosófico griego. O sea, Aristóteles se recupera en la Edad Media. Aristóteles se había perdido, o sea, Platón se había recuperado porque Platón se había conservado los textos, porque bueno, Platón también tiene digamos, conlleva unos temas interesantes desde el punto de vista teológico, pero Aristóteles se había perdido. Entonces, Aristóteles, gracias a esta traducción, porque la medicina greco-romana se conservó en el Imperio Islámico mejor que en el Imperio Romano Cristiano, pues los médicos griegos, que muchos de estos médicos además eran
cristianos, sobre todo en la zona de Irán y de Irak. Muchos médicos cristianos siguieron conservando estos textos griegos y se conserva la medicina greco-romana y este tratamiento, digamos, médico de la salud mental. Por eso, en la historia de la psiquiatría tradicional, en la narrativa tradicional, tal y como nos explican la historia de la salud mental mundial, aquí en los Estados Unidos y en España, me la contaban exactamente igual, nos decían que el primer hospital psiquiátrico era el hospital de Bagdad, que ese era el primer hospital psiquiátrico. Y en España había un historiador de la psiquiatría que falleció hace poco, que se llamaba Demetrio Barcia, que su familia eran todos psiquiatras y venían de Santiago de Compostela, pero él, uno de los nietos, se estableció en Murcia y se hizo catedrático ahí, y él es el que nos ha contado la historia de la psiquiatría en España. Y él decía que el hospital más antiguo de la historia de psiquiatría era el hospital de Bagdad. Pero el hospital de Bagdad, cuando en el siglo VIII y en el siglo IX, Bagdad era un poco la capital del mundo, por decirlo de una manera, el hospital de Bagdad no es que fuera el primer hospital de psiquiatría, es que era el hospital más importante un poco del Imperio Islámico, y ahí había médicos que a veces eran cristianos y otras veces eran musulmanes que conservaban la medicina griega, porque el Imperio Islámico tenía más tolerancia también con la religión en aquel momento. Y ahí le van maristanes, y estos maristanes pues tenían medicina griega y recibían a los pacientes mentales desde el siglo VIII, desde el siglo IX, y así lo siguieron haciendo. Y esto es interesante porque muchas veces en la parte occidental nos han contado que el primer hospital psiquiátrico era el de Bethlehem en Londres, pero el hospital de Bethlehem en Londres está registrado que en el siglo XII o en el siglo XIII recibía pacientes mentales, pero estamos hablando de 400 años después. Y en el siglo XIII que había recibido pacientes mentales, pero no era un hospital psiquiátrico. El primer hospital psiquiátrico que conocemos de momento, sin embargo, se fundó en Valencia. En Valencia hubo un hospital específico para tratar a los pacientes mentales. Pero sí que es verdad que tenemos la suerte, entre comillas, de que con la Reconquista conseguimos traducir todos los textos, ya no solo los griegos y los romanos, lo que se ha llamado las escuelas de traducción de Alfonso X, que bueno, que no sabemos hasta qué punto eran escuelas, pero bueno, había centros de traducción. Uno de ellos fue en Murcia y se relaciona que la Universidad de Murcia un poco con esta escuela de traducción de Alfonso X, es como se ha relacionado la fundación de la Universidad de Murcia, pero también estaban en Toledo y también estaban en Sevilla y también estaban en Sicilia. Se recupera toda esta medicina y se traduce al latín y se van un montón de traductores de toda Europa, se van a Toledo, se van a Sevilla, se van a Murcia a traducir este conocimiento, lo que se llamaba el latín, la Europa occidental latina, porque todo, por ejemplo, en Inglaterra, todo se publicaba en latín también, o sea, era el idioma, digamos, oficial de la Europa occidental. Pero todo esto se va recuperando gracias a estas traducciones de textos. Y bueno, aparece Avicena, que es el que hace el canon de la medicina, y este canon de la medicina, que se publica en 1020 en Bagdad, se convierte en el texto oficial en toda Europa e incluso en los Estados Unidos. Hasta el siglo XVIII se utilizaba esto en todas las escuelas de medicina. Así que también es importante señalar que, bueno, que hubo gente importante, pero también en la España islámica. En la España islámica tenemos a Averroes, que era, bueno, un poco un filósofo, pero habla también Averroes en Córdoba, de que en el califato de Córdoba, de que siguiendo Aristóteles, que Aristóteles es el que más influye en la medicina islámica también, en el canon de medicina se utiliza una clasificación aristotélica para clasificar las enfermedades médicas por órganos, y entonces se hace como enfermedades del hígado, enfermedades del corazón, enfermedades de los pulmones, y así es como clasificamos las especialidades médicas hoy en día. Esto viene de Avicena y de Aristóteles también, porque en la medicina hipocrática no se hacía así. Y entonces, en este canon de la medicina, pues, bueno, pues Averroes, por ejemplo, en Córdoba dice que las capacidades intelectuales están en el cerebro, o sea, no se hace una atribución espiritual. Y Maimónides, que es el padre de la medicina en el mundo judío, era de Córdoba también, era de Córdoba, pero de Córdoba islámica. Y él publica la Farmacopeia, y aquí en los Estados Unidos, como los judíos son un poco una sociedad de élite, los judíos una comunidad de élite, pues aquí en casi todos los hospitales tienes el juramento, en lugar del juramento hipocrático, ellos se siguen por el juramento de Maimónides. Hay hospitales dedicados a Maimónides y hay muchos hospitales judíos que tienen culturas de Maimónides. Y bueno, yo tengo un compañero judío precisamente que tiene el juramento de Maimónides ahí en su despacho. O sea que es algo que está pues muy, muy importante incluso para la medicina de hoy en día aquí en los Estados Unidos.
Luego, como decíamos, con esta reconquista están las escuelas de tradición en Toledo, en Sevilla y en Murcia. Todos estos textos clásicos se van traduciendo y le debemos pues, también mucho a Alfonso X, que es un poco el que reconquista Murcia, lo hace un poco para su padre, porque él era príncipe en aquella época, Fernando III era el rey. Pues si vais a la Catedral de Murcia podéis ver una escultura en la fachada de la Catedral de Murcia con Fernando III, con la ciudad de Murcia en sus manos, pero en realidad el que la conquistó fue Alfonso X. Alfonso X el que la conquistó, pero la conquistó para Fernando III. Y bueno, pues en la catedral al final puso una escultura de Fernando III, que por cierto, si vais ahora a Murcia, la fachada de la Catedral de Murcia, ahora mismo la están restaurando y podéis visitar por todos los andamios, podéis subir hasta arriba. Y la fachada de la Catedral de Murcia es como digamos, el monumento más importante de la ciudad de Murcia y tiene una relevancia nacional. Y se ha visto que en esta escultura de Fernando III hay una cabeza de un musulmán cortada que la está pisando él. Y eso es algo que no se había visto porque todo el mundo la mira de abajo y ningún historiador del arte lo había reconocido hasta en este momento. Y también pertinente, en la fachada de la Catedral de Murcia se ha visto que hay un exorcismo, hay una historia de un exorcismo, una historia de Tobías y el pez, y unos demonios y el pez, que es pertinente también a la historia de la psiquiatría. Bueno, esto ya como dato, como esto la gente está en Cartagena, pues si vais a Murcia, aprovechar ahora porque es un momento histórico para ver la fachada de la Catedral de Murcia. Pero como decíamos anteriormente, el siglo dorado de la ciudad de Valencia en realidad es el siglo XIV y el siglo XV, porque al reconquistar la ciudad de Valencia, de nuevo, pues se produce, bueno, primero bajo Castilla y luego bajo la corona de Aragón, ¿no? Un poco por el Cid, pero en el siglo XIV se produce comercio con Nápoles, se produce comercio con la frontera, se produce un intercambio de ideas y Valencia se convierte un poco en la ciudad más importante del Reino de Aragón, incluso por encima de Barcelona. Y en 1409, el padre Gilabert Jofré, que los que estáis en Valencia todo el mundo conoce al padre Jofré, era un teólogo, era también un abogado, un hombre de leyes, y él pues ve cómo estaban marginando, abusando, cuando iba hacia la catedral a prepararse su sermón, ve cómo están marginando y maltratando a un enfermo mental que estaba en la calle. Entonces el padre Jofré pues se pone delante, protege a este enfermo y en este momento se prepara para el día siguiente, después de proteger a este enfermo, a la semana siguiente en la catedral de Valencia, da un discurso denunciando el abuso que sufrían las personas, lo que llamaban los inocentes, ¿no? Los inocentes era la persona que no, los enfermos mentales, ¿no? La gente que no podía distinguir entre lo correcto y lo incorrecto y que no tenían capacidades mentales. Pues bueno, en eso hoy en día pues tenemos gente con autismo, con psicosis, con discapacidad intelectual, pues un montón de gente que podía tener una serie de síndromes y propone la creación de un hospital. Entonces, pues con el dinero de Lorenzo Salom y con otra gente, esto fue una iniciativa privada, la gente empieza a dar dinero y con esto se funda el Hospital de Santa María de los Inocentes, Fols i Orats, que sería Santa María de los Inocentes, los locos y los dementes, ¿no? O los psicóticos y los dementes, ¿no? Es como se podría traducir. Hay un artículo interesante escrito por López Ibor, que es uno de los psiquiatras españoles que falleció hace poco y que es uno de los pocos digamos, de los padres de la psiquiatría moderna española, o algo así, por decirlo de alguna manera, que habla un poco de esto. Y también hay un cuadro de Joaquín Sorolla que refleja este momento en el que el padre Jofré está protegiendo un enfermo mental de esta gente que le está abusando. Y se puede visitar, de hecho yo escribí un artículo para la revista británica de psiquiatría sobre la fachada de este hospital que se puede visitar todavía. Entonces, los que estáis en Valencia, si vais a la calle del hospital, es así como se llama, que está ahí en el centro, ahí podéis ver la fachada con un arco gótico dedicado a la Virgen María, porque era Santa María de los Inocentes, la Virgen María con el niño, con un arco gótico y se puede visitar la fachada que todavía se ha conservado, la fachada, o sea, fijaos, de 1409 a hoy en día. Y por detrás se puede ver toda la zona del hospital con las reformas que se produjeron luego ya más tarde, en el 15, 16, 17 y 18, pero todavía se ve el concepto de una torre vigía para vigilar a todos los pacientes y dos salas, una para hombres y otra para mujeres, que hoy en día es parte de la Biblioteca Pública de Valencia y se puede entrar ahí y lo podéis ver. O sea que es bastante interesante la visita si vais a Valencia. Y bueno, pues seguimos con el tema.
se empiezan en este momento a fundar hospitales por todo lo que sería el Imperio Español. Bueno, el Imperio, en aquella época todavía no estaba el Imperio, porque estamos hablando de 1409, por toda lo que sería la península ibérica, tanto en Castilla como en Aragón. Y entonces, pues, tenemos el Hospital de Madrid, que ese ya lo funda Felipe II. Tenemos el hospital en 1412 de la Cruz de Barcelona, que todavía se puede visitar hoy en Barcelona. Este era un hospital general, pero empieza a recibir enfermos mentales en 1412. Tenemos el Hospital de Zaragoza en 1425, con el mismo concepto, que es un hospital de salud mental. Y este además es el hospital que pinta Francisco de Goya, que tiene dos cuadros de casas de locos, uno el patio de locos, otro la casa de locos. Bueno, Francisco Goya sería para dar otra charla, pero bueno, este hospital es el hospital más importante de psiquiatría de enfermos mentales en Europa hasta la invasión napoleónica. Napoleón sí que es verdad que lo bombardeó este hospital y ya desapareció, pero el propio Philippe Pinel, que era el fundador de la psiquiatría moderna de Europa en la Ilustración, él menciona en diferentes textos que el hospital de Zaragoza era el ejemplo que había a seguir. O sea que luego ya pues, con la invasión napoleónica fue abandonado esto y es cuando llega un poco, como sabemos, el siglo XIX, en el cual se pierde mucha de esta información y un poco pues ha quedado perdido a lo largo de la historia y ahora pues lo estamos intentando recuperar todo esto. En 1436 se funda el Hospital de los Inocentes para enfermos mentales también en Sevilla. Y esto está fundado por un caballero, un militar, Marco Sancho, que se llamaba. Y además se habla de la hidroterapia para la salud mental. Y bueno, la hidroterapia es algo que incluso hoy en día pues, la gente vamos a los baños, vamos a las saunas y sigue funcionando, vamos, para la relajación, para la salud mental. La hidroterapia se sigue utilizando hoy en día, pero bueno, que en el siglo XIX y en el siglo XVIII era uno de los tratamientos más importantes en la medicina y hoy en día sigue siendo un tratamiento válido para tratar dolores, para tratar ansiedad, etcétera. En 1489 tenemos el Hospital de Nuncio en Toledo. Los que estáis en Toledo podéis ver ahí la calle Nuncio y la calle Nuncio es referencia al Hospital Nuncio. Nuncio es porque era un diplomático del Vaticano que era el nuncio, el cargo que te daban, y él coge y todos sus ahorros los invierte ahí en fundar un hospital para tratar a enfermos mentales. O sea, es fascinante esto, ¿no? En 1527 se funda también en Granada un hospital general que recibe a enfermos mentales por los reyes católicos, ya, o sea, ya una vez España unida, ¿no? Por decir una manera. En el 66 tenemos el Hospital de Madrid por Felipe II, como he dicho antes, y ya un año después, solo un año después, en 1567, se funda en Ciudad de México el primer hospital para enfermos mentales, que es el Hospital de San Hipólito, que se puede visitar todavía. Y este lo fundó un soldado que fue un conquistador que llegó ahí a México, se llamaba Bernardino Álvarez, y él pues participó un poco en la conquista de... Se me ha olvidado ahora el nombre, pero es en la parte donde encontraron las minas, creo que se llamaba Zacatecas, donde encontraron las minas justo arriba de la Ciudad de México, y él participó en eso, pero como soldado no destacó mucho. Sin embargo, luego pues acabó huyendo de la justicia porque se vio involucrado en un delito y en juego, pero al haber hecho mucho dinero, al final acabó convirtiéndose en un hombre religioso, y como hombre religioso acabó fundando el Hospital de San Hipólito, específico para el tratamiento específico de los enfermos mentales en Ciudad de México, y hoy en día se puede visitar este hospital. Yo he estado ahí 2 veces y además ahora se organizan bodas ahí en el convento, o sea que quien se quiera casar en un hospital en el primer hospital de enfermos mentales de América, pues es en 1567 y ahí además puede incluso casarse una persona hoy en día, ¿no? Yo porque soy de Murcia y me acabé casando en el Castillo de Lorca hace un mes, pero si me hubiera casado con una mexicana, me habría casado en San Hipólito. Pero bueno, me casé con una americana bostoniana y pude convencerla para que nos casemos en el Castillo de Lorca también, que os aconsejo mucho que visitéis el Castillo de Lorca porque es una pasada, de época de Alfonso X también, ¿no? El castillo del siglo XIII. Bueno, pues en el Hospital de Nuncio de Toledo es interesante porque tenéis el Nuncio nuevo, que se puede visitar todavía, pero el antiguo Nuncio está colocado en la calle Nuncio, ¿no? Que está ahí en el centro de Toledo. Fue fundado, como hemos dicho antes, por Francisco Ortiz, que en 1480 se va del Vaticano, se va a Toledo como diplomado y ahí pues tuvo problemas con Fernando de Aragón, tuvo ahí algunos problemas y bueno, pues acabó ahí con un problema ahí
de dinero, acusado de algo, pero en sus memorias dijo que todo su dinero se lo quería dedicar a las personas sin sexo, que es las personas sin sexo, como le llamamos los enfermos mentales, pues bueno, se utilizaban esas expresiones en aquella época, y que con eso pues fundaría el Hospital de Nuncio, al lado de la catedral. Bueno, y ahí es donde hoy en día podéis ver a la calle Nuncio. Lo que es interesante, es los que vais al Museo del Prado, ahí tenéis un retrato de El Greco, que es el retrato del doctor Rodrigo de la Fuente. Lo podéis visitar ahí en el Museo del Prado. Y este fue el médico que asistía a los pacientes mentales en el Hospital Nuncio de Toledo. O sea, esto lo que nos dice es que en España, en esta época, en el Renacimiento, se le da muchísima importancia al tratamiento de la salud mental. Y había médicos de prestigio, como el doctor Rodrigo de la Fuente, que era un médico de tal prestigio que el Greco le acabó haciendo un retrato que lo podéis ver hoy en día en el Museo del Prado. O sea, no era un sitio ahí donde ponían, como los cuadros de Goya se ha visto, porque a Goya pues, le gustaba representar al ser humano de una forma un poco catastrófica, ¿no? De una forma negativa. Esto no es porque a Goya le gustaba así, sino porque también estaba influido por lo que era la pintura neoclásica del momento, que veía la locura como algo irracional, y como era la época de la Ilustración y de la razón, pues la locura como algo irracional se representaba como algo absolutamente caótico y desastroso. Entonces esa era la corriente de representar la cultura en la época de Goya, como lo vemos en otros cuadros en el resto de Europa. Pero eso no quiere decir que el tratamiento era caótico y desastroso. De hecho, ya sabemos, como decía Philippe Pinel, que en el hospital de Zaragoza, que Goya representaba, el tratamiento era un tratamiento que ellos, los franceses, es el que debían de copiar, un tratamiento modelo, donde los pacientes tenían talleres ocupacionales, aparece la terapia ocupacional, se dedicaban a convivir bajo la supervisión, a aprender maneras, a aprender modales, a aprender a funcionar como una sociedad para luego resintarse en la sociedad. Y un tratamiento además compasivo, porque lo que se intentaba en aquella época era un tratamiento compasivo. Y era lo que se pretendía. Es muy interesante también señalar que los diagnósticos que se utilizaban eran equivalentes a los diagnósticos que podríamos utilizar hoy en día los psiquiatras. Por ejemplo, se han recuperado algunos documentos del Hospital de Sevilla, de los Inocentes de Sevilla, del siglo XVII, donde los diagnósticos que se utilizaban era la manía, que viene del pensamiento clásico, la melancolía, que bueno, que hoy en día en psiquiatría seguimos hablando de manía y melancolía, con algunas variaciones, pero seguimos utilizándolo. Pensar de forma excesiva, esto es lo que llamamos hoy en día la ansiedad o el trastorno obsesivo compulsivo. También el desatino y locura grande, bueno, esto podría ser un poco una manía, un trastorno bipolar. Bobería o simpleza, se utilizaba ese diagnóstico, bobería o simpleza, que hoy en día sería una discapacidad intelectual. Perder la razón o el juicio, pues esto hoy en día podría ser una psicosis o una demencia. El furor uterino, esto es lo que se llama la histeria, que luego ahora se le llama el histrionismo. O sea que hay equivalentes que conforme van cambiando la sociedad, se pueden buscar equivalentes en los diagnósticos que utilizamos los psiquiatras hoy en día. El delirio fugaz, que es un poco acompañado de una calentura, o sea, como fiebre con delirio, eso es lo que hoy en día sería una encefalitis o un cuadro médico general que te hace perder la razón, o la epilepsia. Estos son diagnósticos que se utilizaban en aquel momento. Y uno diría, bueno, pero también en parte de la leyenda negra, sobre todo que ha llegado aquí mucho a Estados Unidos, a los españoles nos ven un poco como los inquisidores, que a todo el que estuviera mal era una especie, la extrapolación que sale un poco era como un campo de exterminio nazi, o sea que todo el que sea blasfemo o esté loco, a la hoguera, ¿no? Es un poco como ha llegado. Yo he escrito un artículo y saqué hace poco un podcast al respecto en El Último Humanista sobre el tratamiento de la locura en la Inquisición española. Y en la Inquisición española lo que vemos es que se hacía mucho hincapié, no era legal, bajo la legislación del momento, practicar el judaísmo si te habías convertido al cristianismo. Claro, esto es algo que hoy en día hay libertad de culto, pero en aquella época es decir, vamos a ver, o te conviertes o eres expulsado, pero el que se convierte, lo que se llaman los conversos, no era legal practicar el judaísmo si ya te habías convertido al cristianismo, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día no tiene sentido, pero en aquella época hay que meterse un poco y mirar las cosas bajo la gafas de la época, ¿no? Y lo que vemos es que se hacía mucho hincapié y se buscaba al médico de mayor prestigio para cerciorarse de que la persona no estuviera blasfemando o practicando el judaísmo o haciendo algo que no sea resultado de una enfermedad mental.
Y tengo varios casos documentados donde se hacía esto y se hacían juicios, y como he hecho un podcast al respecto, donde en cualquier momento que se sospechaba que estas blasfemas o estas injurias o estas herejías se podían estar relacionadas con una enfermedad mental, incluso a posteriori, o sea, aunque en el momento del acto no se supiera, luego a posteriori esta persona pudiera tener algún síntoma de enfermedad mental, esta persona no pagaría ni pecados, ni multa, ni juicio, se le liberaría y se le daría el tratamiento merecido. Y esto es algo que en Estados Unidos no ocurre hoy en día. En Estados Unidos, a ti lo importante es que en el momento de cometer el crimen estuvieras sano o no sano y se hacen entrevistas. Y si luego tú tienes una enfermedad mental, a ti se te mete en la cárcel igual y le da igual y vas a la cárcel o la pena de muerte o lo que tengan que hacer. Sin embargo, en la Inquisición esto no se hacía. O sea, en cierto modo se podría argumentar que era incluso más benevolente dentro de que entendamos que la libertad de culto, que es algo que hoy en día la libertad de culto está totalmente aceptada universalmente, pero en el método eran incluso más benevolentes que ya no solo que los tribunales de la época, sino que algunos tribunales hoy en día donde no aceptarían que una persona sea enferma mental para liberarle del delito, ¿no? Esto es algo que en la Inquisición sí que pasaba. Y bueno, pues como decíamos, estos son diagnósticos equivalentes, esto se expande a todo el mundo, o sea, ya no solo a la América hispana, sino también a lo que, bueno, en México pues tenemos varios hospitales también donde se reciben enfermos mentales, uno de ellos es el de San Nicolás de Bari en República Dominicana, en Santo Domingo. Yo lo visité, por hecho que si vais a República Dominicana, estuve yo el año pasado y visité el hospital de San Nicolás de Bari porque, bueno, Nicolás de Obando, que fue el juez que mandaron para controlar a Cristóbal Colón, porque, bueno, como ya sabemos, cuando llegó Cristóbal Colón ahí, pues la lió un poco parda, la verdad, con los españoles que estaba ahí, empezó a justiciar a la gente, a ponerse paranoico, a decir que era italiano y que iban a por él y tal. Entonces, pues se mandó a Nicolás de Obando y este pues lo destituyó y fundó también el hospital de Nicolás de Bari, que se puede visitar hoy en día, que está en ruina en Santo Domingo. Santo Domingo es una pasada, o sea, los restos que hay ahí, patrimonio de la UNESCO, se los recomiendo a todo el mundo. En Ciudad de México también, en 1524, Hernán Cortés funda el Hospital de la Inmaculada Concepción en el México de Tenochtitlán de la época. Y ahí pone la primera catedral, la pone ahí encima de las pirámides. Y hoy en día se llama Hospital de Jesús Nazareno, que está afiliado a un hospital que se sigue utilizando hoy en día. Hay una escultura ahí de Hernán Cortés, el único sitio en México, de hecho, donde se puede ver, que yo sepa, por lo menos en Ciudad de México, que se ve una escultura de Hernán Cortés. Y bueno, pues ahí está enterrado, de hecho, en ese hospital, en el Hospital de Jesús Nazareno, pues podéis ver la tumba ahí. Yo cuando estuve ahí, por curiosidad, la tienen ahí un altar y ahí se puede ver la tumba también. Y tienes Francisco Pizarro en Lima también, en 1538, Pedro de Valdivia en Santiago de Chile funda también el Hospital de San Juan de Dios. Y en Argentina ya nos tenemos que ir a 1576, donde Lorenzo de Juárez funda el Hospital de Santa Eulalia en Córdoba, ¿no? Que es uno de los sitios donde más las familias, digamos, de origen español de Córdoba, pues siguen estando ahí en Córdoba, en Argentina. Es uno de los sitios donde ha quedado más legado español. Pero esto llega a Filipinas también, lo que llamamos las Indias del Este, las Indias del Oeste, como le llamaban. Tenemos en 1577... por desgracia, claro, con la Segunda Guerra Mundial y el bombardeo de Manila, pues no se ha conservado porque se bombardeó todo Manila, pero bueno, se han conservado algunos restos también. Pero tenemos el Hospital Real de Españoles, se funda en 1577 en Manila. En 1578 se funda el Hospital Natural para indios también, o sea que ahí recibían tratamiento los locales, también los indígenas, como se le quiera llamar. El Hospital también de San Pedro Mártir se funda en 1587. El Hospital de San Gabriel se funda en 1599 para la comunidad china. O sea, porque claro, como en Manila llegan muchos chinos porque se empieza el comercio que imagino que también en Héroes del Cavite, creo que hace poco se habló creo recordar, del Galeón de Manila, ¿no? Creo que alguien dio una charla ahí. Pero bueno, el Galeón de Manila, pues llega con China, pues llega el primer Chinatown, aparece también ahí en Manila, y hay un hospital para la comunidad china, el Hospital de San Gabriel, para la comunidad china en Manila. O sea, es que en 1599, o sea, esto es 21 años antes del Mayflower en Estados Unidos. El Mayflower, que eran unos evangélicos puritanos que venían aquí pues a practicar el cristianismo, pero vamos, sin ninguna intención de... Y en 1603 el Hospital de Santa Ana, que todavía existe, o sea, si vais a Manila, podéis ir al Hospital de Santa Ana, que se funda en 1603, y el Hospital de San Lázaro para leprosos, que todavía existe, se puede visitar también en Manila, hoy en día lo podéis visitar.
Yo tengo fotos de estos hospitales. Así que bueno, es bastante interesante, ¿no? Porque estamos hablando precisamente de esto, ¿no? Volvemos a México otra vez. Hablamos de San Hipólito, de Bernardino Álvarez, del cual yo escribí un artículo también para el British Journal of Psychiatry, y ahí sabemos que está documentado que Bernardino Álvarez quería mezclar a la gente que estaba bien con la gente que estaba mejor, la gente que estaba peor, para que se le pegue lo bueno a la gente y sea un poco un efecto terapéutico. Esto es un efecto terapéutico que le llamamos a veces el efecto del acompañante bueno, que se utiliza mucho en psicología positiva. Y esto pues son ideas que de forma intuitiva Bernardino Álvarez tenía también en el siglo XVI, cuando funda el Hospital para los Enfermos Mentales, que hoy en día nos siguen valiendo, claro, porque la psicología humana no ha cambiado. José de Cabas es el primer médico que trabaja ahí en 1590, o sea, ya un médico, José de Cabas, y el hospital, sabemos, además nos ha llegado documentos históricos de que acogía tanto a nativos mexicanos, o sea, gente azteca o lo que tuvieran ahí, esclavos africanos también, o gente de África, gente mixta también, o españoles. Esto es bastante importante porque si lo que vais a Ciudad de México, ahí podéis visitar el Museo de la Medicina, y el Museo de la Medicina está al lado de la iglesia de los dominicos, que es el convento de los dominicanos, que es uno de los un monumento histórico de la Ciudad de México, y al lado del convento de los dominicos, por detrás de la catedral, por detrás de la calle Guatemala, tienes el Palacio de la Inquisición. Y en este Palacio de la Inquisición se ha reutilizado como el Museo de la Medicina. Y cuando estuve yo ahí, en el Museo de la Medicina, hace 3 o 4 años, me acuerdo que daban una charla diciendo que sí, que los españoles estaban avanzados, que habían fundado el hospital, que tenían la Inquisición, que el tratamiento médico estaba muy avanzado, pero que era solo para los españoles, que a los mexicanos, porque claro, el nacionalismo mexicano se identifica con los aztecas y ve a los españoles como unos invasores, que el mexicano, el azteca, ese no recibía ningún tratamiento. Eso se lo quedaban ellos para ellos y se lo llevaron con ellos. Pero sin embargo, esto es incorrecto, porque, bueno, para empezar, me parece. El nacionalismo en general me parece un problema, pero claro, un nacionalismo así tan secado, cuando te está contando una persona que es fruto del mestizaje también, tenemos documentos de que en San Hipólito se recibía a nativos mexicanos o aztecas, o como quieran llamar, africanos y españoles, cuando en el fondo todos eran mexicanos, ¿no? En aquel momento, vamos, si queremos ser más justos con la historia. Se practicaba la dieta, el ejercicio, la medicina hipocrática del momento y las purgas, que era una manera de restablecer el equilibrio de los humores, que esto también se hacía en España, se hacía en México y bueno, en todo lo que era el imperio español, ¿no? Las aguas de borraja, no sé si os acordáis de la expresión antigua cuando dice esto es aguas de borrajas, esto no sirve para nada. Las aguas de borrajas era el tratamiento que se hacía para hacer purgas. Era una especie de infusiones de borrajas, de unas raíces. Entonces se le daba a la gente beber y dice, con esto haces una purga y se reequilibran los humores. Entonces dice, bueno, esto es aguas de borraja, porque luego con la historia se vio que eso no funcionaba mucho y sigue la expresión que sigue en nuestro vocabulario de hoy en día de 2024, ¿no? Los capellanes asistían a la gente para tratamiento espiritual y se hacía también terapia ocupacional ahí en México. O sea, nos ha quedado eso documentado. Y además, esto de los capellanes, que hoy en día dirían, bueno, pero ¿cómo meten religiosos ahí en un hospital? Pues eso se hacía en España también hasta el siglo XX, pero es que hoy en día en Estados Unidos los capellanes van a los hospitales a dar tratamiento espiritual a los pacientes, y en psiquiatría se hace también. En psiquiatría yo consulto con frecuencia a capellanes para que ayuden a nuestros pacientes con sus dolencias mentales, sus dolencias espirituales, sus dolencias psicológicas, que obviamente eso ejerce una influencia positiva en la salud mental. Y bueno, pues ahí estuvo San Hipólito abierto hasta 1910, que se acabó sustituyendo por el Hospital de la Castañeda, ¿no? Que, bueno, que es el que creo que hoy en día se sigue utilizando. Y bueno, ya vamos terminando un poco. Pero sí que decir que el Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza sí que fue muy importante, ¿no? Yo creo que es el que hay que remarcar un poco, que acabó pues con el asedio de Zaragoza, pues se acabó perdiendo el hospital, que es el que queda retratado por Goya, aunque Goya lo represente de una forma negativa, de acuerdo con el pensamiento racional y la ilustración y el neoclásico. Sin embargo, sabemos que el tratamiento que tenían ahí los pacientes era muy positivo, y además nos ha llegado por documentos de la época. Se convirtió en el hospital más importante de España, después de que el de Valencia se quemara en 1545. Recibían a gente de todos sitios de España.
Recibían gente de Madrid, recibían gente de todos sitios de España, los mandaban a Zaragoza. Se convirtió en un sitio donde la gente iba a visitar el hospital porque era algo conocido en toda España. Todas las admisiones las hacían médicos. Los médicos tenían que ver a los pacientes 2 veces al día. Fijaos, yo hoy en día, como psiquiatra, a mis pacientes los veo una vez al día. Y yo diría, oye, ¿por qué se veían los pacientes 2 veces al día en el siglo XVI, XVII, XVIII en Zaragoza? Y sin embargo, yo ahora en el siglo XXI, en Harvard, veo a mis pacientes una vez al día. Algunos se hace la pregunta, ¿se va que el paciente está contento? Un paciente que está ingresado en un hospital con una crisis aguda tiene que ser visto solo una vez al día por la mañana y no visto por la tarde. ¿Es que al paciente le da igual que lo vea yo por la tarde y a pesar de estar en una crisis aguda le da igual? ¿Es que al paciente no le beneficiaría que yo como médico lo vea 2 veces al día, como se hacía en Zaragoza? Es que además en Zaragoza había jardines donde los pacientes podían hacer agricultura y hoy en día no lo hacemos ¿por qué no lo hacemos? Lo hacemos porque costaría dinero. Donde estoy yo ahora sí que le damos paseos y cosas así, pero eso de hacer jardines y tal, pues por temas de denuncias legales y además verlos 2 veces al día, ¿qué pasaría? Que los seguros médicos nos pagan por ver al paciente una vez al día. El seguro médico no va a pagar por verlo 2 veces al día, con lo cual a los psiquiatras aquí por las tardes nos ponen pacientes en consulta externa porque por la mañana los podemos ver y luego por la tarde vemos más pacientes y así en lugar de una factura mandamos 2 facturas al hospital, ¿no? En lo que es la medicina hoy en día. Pero bueno, es que en España también pasa algo parecido. Entonces, yo creo que ver al paciente 2 veces al día en una unidad de agudos, a mí me inspiró mucho esto porque yo con los residentes de psiquiatría, con los estudiantes, les digo, una vez al día no basta. Hay que dar el mejor tratamiento posible. A mí no me dejan porque yo por las tardes tengo que estar viendo pacientes para que me paguen mi sueldo. Pero vosotros que estáis aquí todo el día, lo veis una vez por la mañana y una vez por la tarde. Y si yo me dan un trabajo que pueda estar aquí todo el día, porque yo por la tarde me tengo que ir, yo lo vería por la tarde otra vez. Y cuando me han dado la tarde entera, lo he hecho, ¿no? Porque yo creo y el paciente ha quedado muy agradecido. O sea, que prefieren eso, obviamente. El paciente, pues cuantas más veces lo vean, pues mejor están. Las admisiones se hacían por los médicos, los tratamientos consistían en baños, agricultura, terapia ocupacional y también el tratamiento clásico de la época. También había talleres, se podía hacer actividades de granja, se colectaban las olivas, en la época de colectar olivas para hacer aceite de olivas o uvas para el vino. Se bebía vino, porque en España se bebía vino, hasta los marineros bebían vino, o sea, bebían vino, pero se recomendaba que se ponga agua en el vino para que la gente pues, no se ponga muy borracha y se le exalte mucho las funciones. Y bueno, pues el pronóstico se sabía que era positivo, que la gente allí era bien tratada. Entonces, claro, ya un poco vamos terminando. Dices, tenemos hasta el siglo XVIII, hasta finales del siglo XVIII, el tratamiento mejor de toda Europa, que además es extendido en América, es extendido a Filipinas y es extendido a todo el Imperio Español. El mejor tratamiento para la salud mental. Obviamente, esto es simplemente un reflejo más de que España estaba muy avanzada durante 300 años, ya no solo en muchas charlas que tenéis aquí, como sería técnicas de navegación, ingeniería, salud, sino en la salud mental. O sea, es una prueba más de que realmente pues, las cosas iban bien. ¿Qué pasa? Que al llegar la invasión napoleónica, pues las cosas ya no empiezan a ir tan bien. O sea, ya pues se producen las desamortizaciones. Estos hospitales que los llevaban los clérigos de repente pierden la financiación, se desamortizan y estos hospitales caen en el olvido. Pero claro, como estaban ahí y las autoridades locales los reconocen como que eran hospitales innecesarios, en lugar de mantenerse a través de la iglesia y de dinero privado, se convierten en hospitales manejados por digamos, los ayuntamientos y los políticos del momento. Entonces, claro, caen en decadencia, pierde mucho dinero, se van abandonando, se utilizan conventos, pero el tratamiento cae un poco en decadencia a lo largo del siglo XIX. Entonces empieza a caer el tratamiento después de esto. Por ejemplo, tenemos además grabado
el mismo Goya se fue a Zaragoza ahí a ver qué es lo que estaba pasando, que la ciudad quedó completamente bombardeada, en ruinas, y este hospital, tenemos además imágenes del el hospital en ruinas, pero hubo un padre, que se llama el padre Monal, que consiguió salvar a todos los enfermos mentales que estaban ingresados, que consiguió salvar, él les dio refugio y consiguió salvarles la vida, ¿no? Y el padre Monal es una persona que no se le conoce mucho en España, pero también hay que darle ese recuerdo y ese reconocimiento que se merece el padre Monal. Bueno, cae un poco la medicina, Europa va tomando un poco el relevo en esto del avance de la medicina, aparecen nuevos tratamientos a lo largo del siglo XIX que España ya van llegando cada vez más tarde, como el magnetismo, aparecen otros tratamientos, vamos, tratamientos como lo que llamamos la frenología, etcétera, otros tratamientos, y en España va llegando un poco más tarde. Pero, no obstante, en España, a pesar de no haber dinero, sigue habiendo gente que está formada, que quiere avanzar la medicina, avanzar la ciencia, y aparece, pues, a final del siglo XIX, lo que es el padre de las neurociencias, y hoy en día psiquiatría todo es neurociencias, ¿no? Y este es Santiago Ramón y Cajal, al que podríamos dedicar un audio entero. Pero bueno, esta persona en Madrid era zaragozano, casualidad a lo mejor, no lo sé, pero bueno, venía de Zaragoza, pero ahí en Madrid, va a Madrid y ahí va él viendo con su microscopio, dándose cuenta de que el cerebro no es un órgano homogéneo, sino que está formado por neuronas. Y descubre la neurona, descubre el concepto de neuroplasticidad que utilizamos hoy en día en psiquiatría en el siglo XXI, estamos intentando comprender, descubre la dirección, la forma en que se comunican las neuronas, o sea, él anticipa todo, anticipa la recuperación de la neurona, o sea, digamos que todos los conceptos que hoy en día son candentes en neurociencia y en consecuencia candentes en psiquiatría, yo como una persona que me dedico a la neuromodulación, que es el tratamiento por estimulación magnética del cerebro para tratar la depresión, como una persona que está en neurociencia y trabajo en neurociencia, considero que Santiago Ramón y Cajal, y esto es algo que también lo reconocen todos los americanos, es el padre de la neurociencia moderna, ¿no? Entonces esto, pues, también darle ese reconocimiento. Y bueno, yo creo que con esto le podríamos dar fin a la charla de hoy. Espero que hayan quedado los conceptos más o menos claros. Pero bueno, yo creo que lo que quiero es enfatizar lo que vosotros estáis intentando comunicar aquí en Héroes del Cavite, ¿no? Un poco recuperar esta historia perdida y corregir algunos términos, algunos conceptos o algunas ideas que han sido distorsionadas por la historia. Y yo lo que he intentado es ser lo más justo posible con la historia. O sea, a mí no me gusta exagerar, no soy fan de la leyenda dorada, ¿no? Como me dicen, sino que yo lo que quiero es un poco explicar las cosas como ocurrieron. Es importante también decir que alguna vez me han dicho, oye, has hablado todo desde un punto de vista eurocéntrico y se me ha acusado de eso aquí en los Estados Unidos, y yo creo que han tenido razón, porque es verdad que al ser yo español, pues yo me he criado con un punto de vista eurocéntrico. Entonces, pues claro, he tenido ese punto de vista y ahora se está intentando recuperar un punto de vista más global. Y en ese punto de vista más global, lo que quiero un poco decir es que en la medicina nativoamericana, que a veces se está intentando recuperar, sobre todo en México, si vais al Museo de la Medicina, estaba la medicina azteca, pues tenía algunos conceptos de obstetricia y ginecología interesantes. Paradójicamente un poco los hemos recuperado estos conceptos gracias a Bernardino de Siena no, perdón, Bernardino de Sagún y la historia de Nueva España, pero ahí vemos que se utilizaban también los psicodélicos, y estos psicodélicos que no se utilizaban tanto como dicen aquí, pero estos psicodélicos que son las setas alucinógenas, sí que hoy en día en psiquiatría hay una corriente de la psiquiatría que está intentando recuperar este tipo de medicina para tratar la salud mental, ¿no? Y esto es algo que en Norteamérica, en lo que sería el Imperio Anglosajón, se ha perdido estos conocimientos, y sin embargo, precisamente porque no existió ese exterminio, tal y como lo dicen, se ha podido el uso de la ayahuasca, que se está intentando ahora estudiar en psiquiatría, el uso de la psilocibina, que son las setas alucinógenas. Esto se ha conservado en Perú y en México, y al haberse conservado hasta el siglo XX, ahora en el siglo XXI las estamos utilizando para redescubrir un poco los tratamientos de la psiquiatría y aprendiendo de todo esto, ¿no? O sea que esto es consecuencia también del Imperio Español, porque nosotros, si realmente se hubiera eso oprimido de forma brutal, como dicen aquí, lo oprimieron de forma brutal. Digo, bueno,
pues tampoco lo oprimirían de forma tan brutal cuando en el siglo XXI lo podemos seguir estudiando, ¿no? Sin embargo, no podemos estudiar la medicina de aquí, de Canadá o de Massachusetts, ¿no? Donde no ha quedado prácticamente nada de conocimientos de la medicina. También es verdad que a lo mejor estaban menos desarrollados, ¿no? Y luego también la medicina de los africanos, de los esclavos, también nos ha llegado hoy en día, a veces a través de lo que eran algunas hierbas medicinales y algunas prácticas que gracias a los jesuitas y algunos clérigos, los esclavos podían utilizar las plantas medicinales y utilizar tratamientos medicinales que estaban inspirados por lo que venía de África, ¿no? Y gracias a los matrimonios se mantuvo esto. Y esto vemos a través de lo que sería el vodún o el vudú o la santería, y en esta santería pues vemos a veces ceremonias que hoy en día pues están intentando recuperar para hacer tratamientos espirituales, etcétera. Así que bueno, esto no hemos hablado mucho de esto hoy, o sea que siempre hay conceptos secados, pero también hay que reconocer esta parte y bueno, pues dentro de una perspectiva que siempre tenemos todos secada, yo he intentado ser lo más justo y objetivo posible con esto. Así que bueno, pues con esto ya sí que termino. Un abrazo a todos y gracias por la atención y gracias por escucharme. Pues muchísimas gracias a ti, Fernando. La verdad es que ha estado genial, ha sido muy intenso. Bueno, hemos ido apuntando un montón de temas para futuras conferencias que nos puedas dar. ¿Eh? Y bueno, y una cosa quiero decirte, que yo como aragonés y de la provincia de Zaragoza, me alegra comprobar que Fernando Espí, en lo que respecta a lo que es el control diario de los pacientes, es de la escuela zaragozana. ¿Eh? O sea que en Sí, ese sí, sí. sentido, pues bueno, es un placer escucharlo. Bueno, pues Yo aquí ahora en ya Harvard vamos a pasar practico al... la escuela zaragozana, aquí en Harvard. Bueno, pues ya tenemos alguna mano levantada que quiere formular alguna pregunta a Fernando. El primero ha sido Gabriel. Chegabo, cuando quieras puedes hacer tu pregunta. Buenas, muchas gracias. Buenas tardes, psicólogo. Es una pregunta, pero que va a los antecedentes. En la historia de México, eh, Porfirio Díaz declara que gobernar México es como gobernar un psiquiátrico. Después varios presidentes de México, después de la independencia, han quedado locos, han quedado ya muy con psiquiátricos, o sea, locos, no saben qué decir. De hecho, al mismo Santana se le contrata a una persona para que sienta que es útil, para que sienta que le sirve de algo. Ahora, después también Estados Unidos dice que México es inestable y por eso lo va a atacar. Por eso Texas intenta independizarse, uno de los motivos, que el mexicano es inestable emocionalmente. Esa fue mi pregunta. Bueno, sí, gracias por la aportación. El tema de la salud mental en líderes a lo largo de la historia es algo bastante recurrente y hay gente incluso que se anima a escribir sobre el tema. Es difícil a veces porque no sería justo desde el punto de vista ético diagnosticar a alguien que no has conocido personalmente o esta persona ya ha fallecido, pero sí que es conocido que muchos líderes, tanto en México como en España, como hoy en día, han sufrido problemas mentales. Y bueno, uno de ellos los casos más conocidos son Felipe V, Carlos II, pero en general, vamos, Santana, como has mencionado, y bueno, y si hablamos ya de megalomanía y psicopatía, pues bueno, ya te tienes que ir a figuras como Stalin, etcétera, que se ven muchas imágenes de narcisismo maligno, porque claro, cuando una persona se le da tanto poder y esta persona es vulnerable por narcisismo, pues acaba siendo ególatras, asesinos, homicidas. Pues, bueno, pues Bueno, el siguiente que quiere formular una pregunta es Luis. Luis Crujerías, cuando quieras. Hola, Fernando. Eh, habla. ¿qué visión se tenía en el mundo protestante en los Estados Unidos de la enfermedad mental? Me refiero a comentar, por ejemplo, los padres de la medicina, al menos de la Iglesia, San Cosme, San Damián o San Juan de Dios de la Cruz de Granada. Lo que, por ejemplo, en la Iglesia, en nuestro mundo hispano, teníamos a Santa Teresa de Niño Jesús que tenía alucinación, bueno, no sé si decirlo, lo de que veía de lejos o que estaban echando la misa y ella veía que estaba un día de lejos o tenía esas visiones. ¿Cómo se categorizaba en el mundo protestante y en el nuestro, según lo que has estudiado?
Sí, bueno, otro tema súper interesante. De hecho, yo tengo aquí un colega que es un neurocientífico y trabaja en la escuela de Divinity de Harvard. Y yo fui a una de sus charlas y habla del misticismo y las neurociencias del misticismo y además es un fan de Santa Teresa de Jesús. Este es un americano de aquí de Harvard, pero está digamos, obsesionado con Santa Teresa de Jesús. Aprovecho para recomendar a la gente a visitar en Ávila. Yo estuve en la casa de Santa Teresa de Jesús. Es una pasada, había gente de todo el mundo ahí visitando la casa, pero en Santa Teresa de Jesús se ha hablado mucho de epilepsia. Es posible, porque en epilepsia puedes tener alucinaciones visuales, experiencias místicas, sobre todo en la epilepsia del lóbulo temporal, que también se ha sugerido para muchas otras personas. Se ha sugerido eso para Van Gogh, se ha sugerido para mucha gente, pero la epilepsia del lóbulo temporal pues puede tener experiencias místicas, alucinaciones, y se ha pensado que Santa Teresa de Jesús podía tener una epilepsia del lóbulo temporal porque además tenía como cuadros, ataques y tal, pero puede ser que no, puede ser que sean experiencias místicas y también pues a nivel funcional te despierta todo eso. Pero sí que es verdad que la epilepsia se ha relacionado mucho con el misticismo, con las posesiones, etcétera. Y San Cosme y San Damiano, yo tengo entendido que eran romanos, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto, vamos, hay basílicas, pero no sé cuánta historicidad se conserva al respecto. Pero yo creo que el mundo protestante, en general, los santos, las historias de los santos no se les da importancia, no contemplan a los santos, lo ven como algo ahí, se centra el protestantismo y en lo que se funda un poco la fundación de Estados Unidos es por recuperar un poco, volver al cristianismo paulino y bueno, y los santos pues no se le da esa importancia. Y yo creo que no, en ese sentido no se le da tanta importancia al exorcismo y a estos tratamientos espirituales, con lo cual, pero había hospitales mentales en el siglo XVIII, bueno, Bethlehem en Inglaterra, pero esto era en época cuando era católico, pero había hospitales también para el tratamiento de la salud mental. En el siglo XVIII, por ejemplo, en Viena tienes la Torre de los Locos y bueno, ahí tienes hospitales donde se les acogía también. Lo que no sé es hasta qué punto se aplicaba la medicina clásica para estas personas, porque va llegando más tarde, ¿no?, al mundo latino todos estos conocimientos de medicina clásica. Y bueno, tampoco tengo muchos conocimientos al respecto. En Estados Unidos, en concreto, los primeros hospitales aparecen en época colonial, en Virginia, y luego aparece McLean, que donde trabajo yo ahora, que se aparece en 1811, y el tratamiento que se le daba es el mismo que se daba de Pinel, ¿no?, de la psiquiatría francesa, que, como he dicho, estaba inspirado en la psiquiatría española de Zaragoza. Entonces yo creo que coexistía el tratamiento médico probablemente en muchos de estos sitios una vez que se fue adquiriendo conocimientos de la medicina clásica grecorromana. Pero me refiero, si, por ejemplo, en el mundo evangélico que hay mucho espectáculo, milagro, milagro, Fundó la o, orden de carmelitas, de las carmelitas. bueno, me refiero que, Bueno, hoy en día aquí en Estados Unidos tienen la iglesia pentecostal que cree mucho en la posesión demoníaca. Entonces, bueno, hay muchas iglesias dentro del mundo evangélico y le dan diferentes enfoques a esto también. pero me refiero a la costumbre que creemos todos, así desde la ignorancia de esta gente que veía cosas, como Santa Teresa, que milagro que no los encerraran, ¿sabes? Esa visión de... Claro, desde el punto de vista cristiano es un milagro, pero si lo quiere ver desde el punto de vista médico orgánico, pues la explicación más racional podría ser una epilepsia, pero la cuestión es que nadie le hizo un electroencefalograma a Santa Teresa de Jesús y una resonancia magnética funcional para ver cómo era realmente su cerebro. Porque, por ejemplo, el padre Pío decían que tenía trastornos de conducta o que se autolesionaba, ¿sabes? El padre Pío dicen que hubo testigos que lo vieron, que las estigmas del padre Pío que no eran reales. Pues bueno, eso ya entra dentro de la fe. También imagino que habría gente que de San Francisco diría lo mismo. Y de hecho, de Santa Catalina de Siena, cuando recibió ese estigma, la iglesia lo negó y dijo que estaba prohibido para Santa Catalina de Siena, que solo San Francisco podía recibir los estigmas. Pues bueno, son conceptos arbitrarios que al final se aceptan o no se aceptan. Parece ser que había bastante crítica, o había un análisis.
No era todo milagros ni tampoco era todo así. Claro, yo no puedo ser, a mí muchas veces me preguntan cuál es el diagnóstico de Donald Trump. Y yo digo, yo no conozco a Donald Trump, no es mi paciente, sería no ético opinar, por lo mismo del Padre Pío. Pues si los estigmas eran de verdad o no, pues habrá que ver la cámara del banco y ver si realmente se lo estaba él autoinfligiendo o no, pues ya está. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos a José Fernández, pero antes hay una pregunta que han dejado en el chat. Creo que ha sido Eduardo, sí, Eduardo Bernal. Dice, mi pregunta no es exactamente sobre la salud mental en el imperio, pero sí en los Estados Unidos. ¿Puedes hablar de las terribles terapias de conversión para el tratamiento mental y de los homosexuales en los años 50, 60 y 70 del siglo XX? Gracias. ¿Qué tienes que decir al Sí, respecto, Fernando? sí, bueno, en Estados Unidos se estudia como, digamos, parte de la culpa, ¿no? O sea, los herederos de la culpa, ¿quiénes son los herederos de la culpa, ¿no? Eso sería otro tema bastante interesante, ¿no? Porque se aplica mucho esto a la conquista, se aplica mucho a los nazis, ¿son los alemanes o somos todos los seres humanos los herederos de la culpa? Y un poco en las terapias reparativas se utiliza mucho este ejemplo cuando en política hoy en día, cuando quiere hacer política uno entra en psiquiatría y decir, a ver si os ponéis ahora con ¿qué opinas de las terapias reparativas? Pero sí que es verdad que en los años 50 en los Estados Unidos se propuso que se podía, que la homosexualidad era una desviación de la sexualidad. Eso se pensaba en la sociedad del momento, tanto en España como a lo largo de la historia, en muchas sociedades desde la Biblia, o sea, se ha condenado a la homosexualidad y se pensaba que era estaba clasificada dentro de los trastornos de la conducta sexual. Entonces, pues, se ha considerado en psiquiatría que había dos tipos de homosexualidad, lo que llaman la egodistónica y la egosintónica, aunque hoy en día esos términos ya no se utilizan, ni siquiera se consideran incluso políticamente correctos a veces. Pero a nosotros nos interesa porque desde el punto de vista psicológico, había una serie de personas que eran gays, incluso fíjate, ahora en el siglo XXI, aquí nos dicen que la palabra homosexual es peyorativa porque los conservadores la utilizan y ahora hay que decir la palabra gay. O sea, que va cambiando un poco la terminología. Pero había personas que querían cambiarse la orientación. Entonces, pues se buscó a los psiquiatras a ver si se podía hacer y se hizo de todo. Se hizo terapia electroconvulsiva, psicoterapia. De hecho, hay algunos estados donde se permite esa terapia, una terapia psicológica reparativa, y si buscáis podéis encontrar a 2 o 3 personas por Estados Unidos que son psicólogos que todavía ofrecen terapia reparativa. Pero estas personas, por lo general, han sido expulsadas de la Sociedad Americana de Psicología, sociedad porque, claro, esto se considera que tiene un efecto nocivo. Entonces, ahora lo que decimos es que cuando una persona es gay, aunque no quiera serlo, y yo he tenido pacientes que han tenido problemas con eso, lo que hay que hacer es ayudarles con su problema, con su transición y aceptarse tal y como son, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy en día esto no se acepta, pero han existido estas terapias. Bueno, una de las partes oscuras, pero hay que decirla desde el punto de vista histórico, pero también hay que analizarlas, como decimos, desde la perspectiva de la sociedad del momento. O sea, la psiquiatría, lo que es mental, o lo que es una enfermedad, lo que no es una enfermedad, responde mucho al consenso de la sociedad. Entonces, la sociedad dice, oye, el que ha matado a su madre y a sus hijas, ¿ese está loco o no está loco? Eso lo preguntan mucho. Oye, ahora el caso de Asunta, ¿no? De dos padres que matan que sale una serie en Netflix, dos padres que matan a su hija o que no la matan. Esa persona tiene una enfermedad mental, está loco y muchas veces son pruebas de personalidad, muchos de estos. Y el consenso social. La sociedad determina que es una locura, y hay un consenso social ahí también. Muy bien, Bueno, pues vamos. muchísimas gracias. Bueno, según tengo entendido, creo que en la Cuba revolucionaria, Ernesto Che Guevara creo que fundó un campo de concentración, no se sabría decir si era un campo de concentración o qué, pero era precisamente para el tratamiento de los homosexuales y creo que el lema era el trabajo os hará hombres. Sí que es verdad que los nazis a los enfermos mentales no iban solo por los judíos, iban por los judíos, a por los romaní, iban a por las enfermedades, discapacidad intelectual. ¿Se oye? Y ha habido un momento en que se ha perdido un poquito el sonido, pero Sí, vamos, ahora ya sí. vale, se me oye.
Y luego la homosexualidad en la Cuba comunista no había ninguna tolerancia, pero tampoco en el comunismo ruso. De hecho, ni siquiera hoy en día. O sea, uno de los principales problemas de la comunidad gay en Rusia es que pueden ser apaleados públicamente o una persona por dos hombres ir caminando de la mano. Hace poco han salido imágenes, ¿no? Que les pegaron una paliza y que no hubo ningún escándalo ni nada. O sea que son sociedades, yo creo que las sociedades autoritarias se busca la homogeneización y al buscar la homogeneización no se aceptan conductas sexuales distintas, no se aceptan, conforme la sociedad es más tolerante, pues se aceptan más estas cosas. Entonces, pues bueno, puede ser que volvamos a la intolerancia si vuelve otro régimen autoritario, pero ahora tenemos la suerte de vivir en países, España, Estados Unidos, donde hay democracia y hay garantías de libertad y de derechos, pero bueno, pero puede ser que el día de mañana llegue don Perico de los Palotes, se ponga de dictador y se ponga a intentar homogeneizar la sociedad. Y en la Cuba comunista, tanto el Che Guevara como Fidel Castro tenían aberración a la homosexualidad y de hecho se quería eliminar la homosexualidad, ¿no? O sea, Muy bien. Pues muchísimas gracias. Bueno, José Fernández quiere hacer una pregunta. José, cuando quieras. José, ¿qué tú sientes en tu trabajo, en tus exposiciones, en tus pesquisas, de esa necesidad que a través de la neurociencia está se definiendo, pero que también queda en eso? No hay una unión digamos, de físico y orgánico. Estamos siempre en lo mismo. sí, no, bueno, gracias por la exposición y me alegro de que la idea sería combinar el humanismo con la filosofía y esta distinción cartesiana de mente y cuerpo no tiene ningún sentido. O sea, la psicología tiene un sustrato biológico y la espiritualidad probablemente tiene un sustrato biológico, pero eso no quiere decir que no exista un sustrato espiritual. Todo tiene las categorías y todo está integrado. Nuestra mente tiene que analizarlo y separarlo para poder comprenderlo, pero eso no quiere decir que sea así. En el fondo todo está mezclado con todo, ¿no? Como diría Hegel, ¿no? O sea, que todo está relacionado con todo, ¿no? Como diría Hegel, no filósofo. Pero así es como lo siento yo, ¿no? O sea, entonces yo con los pacientes, yo hay una parte mía que es científica y yo tengo compañeros que dicen, no, yo soy orgánico, yo soy biologicista, y tengo otros que dicen, no, yo soy psicoanalista, y yo digo, no se puede ser uno u otro, o sea, tienes que entender como psiquiatra, como filósofo, como psicólogo, eso cuando dicen, no, el psicólogo hace la psicoterapia, el psiquiatra hace la medicación, no, no, tú como humanista tienes que entenderlo todo y verlo desde todo punto de vista, al igual como estamos haciendo aquí la historia. Yo soy un amante de la historia, pero yo soy médico. Pero como médico, yo contribuyo a la historia porque doy la perspectiva histórica, ¿no? Y así, con esta actitud interdisciplinar, tenemos muchas más posibilidades de enriquecernos. Yo no sé, a mí cuando la gente me pregunta, oye, ¿y qué es la depresión? ¿Qué es la personalidad? Digo, eso lo podemos cuestionar desde el punto de vista filosófico, pero no hay. Y filosóficamente tenemos que entender muchas perspectivas, ya no solo la biológica, la psicológica y la social, como hacen siempre, sino la cultural, la filosófica, la espiritual y hasta el punto de vista de la cuántica, porque claro, la medicina cuántica, la física cuántica, todavía no la entendemos, pero cuando logremos entenderla mejor, pues probablemente veremos que habrá explicaciones cuánticas de cómo nos comportamos los seres humanos, ¿no? Yo creo que ese es el enfoque y universal, cósmica, o sea, los astrólogos decían, oye, es que Venus y Júpiter no va a influir en tu mente. Y dice, bueno, una cosa es que tú intuitivamente digas eso, pero probablemente el día de mañana veremos que, y es lo que dice lo que intenta anticipar la medicina cuántica, que probablemente una serie de protones resonando en una parte del universo probablemente influyan en cómo los protones resuenan aquí, ¿no? Y, bueno, no es mi especialidad, pero vamos, yo creo que al fin y al cabo, al final entenderemos mejor estos conceptos que nos ayudarán a comprender la verdad, y la verdad nadie la conocerá, porque nunca hay una verdad absoluta. La verdad es algo
al que nosotros nos aproximamos, pero que conforme más nos aproximamos, más nos damos cuenta de que estamos lejísimos de comprender una verdad absoluta, ¿no? Vale. Muy, muy bien. Pues gracias por tu pregunta, José, y gracias por tu respuesta, Fernando. Bueno, el siguiente en levantar la mano ha sido Matías. Matías Noguera, por favor, cuando quieras. Hola, buenas noches. Vamos a ver. Lo primero que se me ocurre, perdón, a ver. Sí, vamos a ver. Lo primero que se me ocurre es felicitar al ponente de esta noche, a mi paisano, que como murciano, pues la verdad que hace que los demás nos sintamos orgullosos de semejante personaje. La pregunta, porque no quiero extenderme, es, los que somos aficionados a la historia antigua, como tal, yo le hago la pregunta, ¿cuál es digamos, el reconocimiento que esté científicamente probado más antiguo de la psicología o psiquiatría? Es decir, tú has hablado de los romanos, de los griegos y tal, pero ¿hay algún, digamos, ancestro en ese tema? Esa es mi pregunta y muchísimas gracias. Sí, bueno, hablando, como decíamos, filosóficamente, esa distinción entre la psiquiatría y la neurología son cosas del siglo XIX y del siglo XX. Obviamente toda la medicina se enfocaba desde un punto de vista físico y espiritual al mismo tiempo, pero el tratamiento del comportamiento errático es algo que siempre ha estado ahí. Entonces uno diría, bueno, ¿y qué evidencia tenemos? Pues por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar las cuevas de Chaucer o incluso cuevas donde hemos visto en Cantabria, donde hay manos que podrían ser neandertales, que podrían... Entonces tú dices, ahí se produce un cambio psicológico donde tú cognitivamente pones tu mano ahí y hay un conocimiento del yo. Entonces, una persona hace 45.000 años, que no sabemos quién fue esa persona, llega a las cuevas de Cantabria, o ahí en, yo que sé, en Gibraltar, donde pone esto, pero sobre todo las manos. Las manos es algo que dices, aquí estaba yo, ¿no? Este soy yo y esta es mi mano. Entonces tú tienes una mano que tú pones ahí y esa es tu mano. Entonces, eso es lo que se produce en la revolución de lo que es la teoría de la mente. En la teoría de la mente, tú eres capaz de proyectar, que ahora se sabe que en los monos eso existe. De hecho, los monos tienen psicología y aquí en Estados Unidos a los perros se les dan antidepresivos porque hay una psicología, hay una empatía. Pero en el ser humano vemos que el hecho de tú reflejar un mensaje en el futuro quiere decir que eres consciente de que lo que te pasa, lo que le va a pasar a los demás te va a pasar a ti. Entonces, si uno pierde la cabeza, pues eso te va a pasar a ti. Si uno se muere, tú también te vas a morir. Entonces aparecen los entierros también. Y entonces aquí pues se piensa que habría un sabio que sería como un chamán y ese chamán pues haría tratamientos espirituales. Se han visto trepanaciones, ya no son desde hace 45.000 años, pero como alguien ponía por ahí en un comentario, hay trepanaciones. Estas trepanaciones no sabemos, no hay documento escrito de cuál era la utilidad de las trepanaciones, pero en estas trepanaciones pues se piensa que habría unas dolencias mentales o espirituales y que bueno, pues se trepanaba y en alguna sobrevivía la persona porque se ha visto osificación al lado del agujero, ¿no? Y esto pues se ha visto en varios sitios de España. Entonces, esa yo creo es la evidencia más antigua que nos queda, pero yo imagino que en toda sociedad habría una ansiedad relacionada con el hambre, con la supervivencia, con el intentar cazar, el intentar reproducirse. Entonces, claro, tú puedes decir, es que te vas a lo básico, ¿no? Pero es que lo básico es eso. Pero es que hoy en día, desde el punto de vista psicológico, no nos vamos siendo mucho más sofisticados, seguimos en lo básico. Si tú te fijas cómo funciona esta sociedad, nuestra sociedad funciona a través del sexo, el poder y la dominación. Como decíamos Hegel, que decía, al principio de la historia había dos hombres, uno que tenía miedo a morir y el otro no tenía miedo a morir. Entonces, el que tenía miedo a morir fue esclavizado porque el que no tenía miedo a morir. Es una manera muy simplista de ver la historia, pero en realidad eso es lo que yo creo que sucede en el Homo sapiens desde que empieza a desarrollar estos conceptos. O sea, yo quiero quedarme con lo del otro, yo quiero poder sobre el otro y eso me da sexo, ¿no? Entonces llega el sexo y el poder
es como sigue funcionando la sociedad hoy en día, en sus diferentes facetas más sofisticadas, por decirlo de una manera, pero seguimos funcionando igual. Vamos. Todas las redecillas, todas esas peleas que tiene la gente en el trabajo, de este me ha hecho la putada, no me ha hecho la putada, todo en el fondo es narcisismo, el querer tú destacar frente al otro, frente a tu compañero, el creerte mejor que tu compañero. Seguimos funcionando de la misma manera. A mí me gusta mucho siempre decir que por muy mal que me caiga alguien o por muy mucho que yo desapruebe la conducta de otra persona, me tengo que recordar a mí mismo que desde el punto de vista existencial, yo soy igual de insignificante que esa otra persona. O sea, todos estamos en el mismo barco y no hay ninguna evidencia de que nadie sea más importante que la otra persona. De hecho, ninguna, cero. Y desde el punto de vista cósmico, pues tenemos que aceptar que vamos hacia la extinción, o sea, que de una manera u otra, o sea, eso es lo que ya se verá, ¿no? Eso ya son especulaciones, ¿no? Pero vamos, en estos cuerpos biológicos en los que vivimos no vamos a llegar muy lejos, vamos, como no encontremos otra manera. Pero bueno, ya me estoy saliendo por las ramas, pero la evidencia de la conducta humana y la psicología humana parecida a la de hoy en día, pues podríamos señalar, yo creo que las cuevas de Cantabria, las cuevas de Altamira, Ahí podríamos situar el primer tratamiento psicológico, ¿no? por lo menos el origen el desarrollo de la teoría de la mente, de ser conscientes de nosotros mismos y de ser conscientes que un mensaje cognitivamente, tú plasmas ahí un bisonte, que es lo que tú quieres cazar, y al poner ahí al bisonte o al ciervo o lo que haya por ahí, tú estás transmitiendo un mensaje cognitivo que queda plasmado en la posteridad. Con lo cual, al poner tú tu mano, tú lo que estás buscando es trascender. Y estás buscando dejar tu sello porque tú sabes que lo que le pasa a los demás es lo que te va a pasar a ti, que es la muerte, y que tú estás aquí en un tiempo limitado. Y yo imagino que en estos grupos de caza, pues habría alguno que tendría conductas erráticas y pues a esos, pues en principio se les expulsaría del grupo, como sigue pasando en algunas tribus hoy en día, que se les expulsa del grupo y acaban muriéndose en la selva, o a algunos se les trataba. Entonces, pues sabemos que los tratamientos a los más enfermos estaban ahí. Pero vamos, que esto no es algo del ser humano, que si vosotros veis el documental de Netflix de los chimpancés, no sé si lo habéis visto, el de Chimp Empire, ahí ves como a los más ancianos se les respeta porque tienen conocimientos y sabiduría, al que está un poco loco se le expulsa y se acaba muriendo, el más fuerte es el que consigue reproducirse. Me parece que el documental de los chimpancés, desde el punto de vista, salvando todas las diferencias de sofisticación cognitiva que tenemos hoy en día, a nivel básico, refleja la sociedad de hoy en día del ser humano en el siglo XXI exactamente igual. Vamos, yo creo que no hemos evolucionado tanto desde el punto de vista psicológico de cómo se comportan los chimpancés hoy en el siglo XXI en el Congo. Así es como lo veo yo. Vamos, eso ya es una opinión. Dime una cosa, por favor, ya solo para terminar. ¿Existe alguna evidencia, como te decía al principio, científica de conocimientos psiquiátricos o psicológicos? Por ejemplo, en Mesopotamia, porque me has hablado de Egipto con las trepanaciones y eso, pero en Mesopotamia concretamente, que también sabemos que era una sociedad muy, muy avanzada para su tiempo, hasta donde sé, no sé, vamos, yo al menos no puedo encontrar nada. En Mesopotamia en concreto, el problema de Egipto y Mesopotamia es que todos los textos que se conservan son o cosas de comercio o sea, tratados de números de sacos y tal, o cosas religiosas del dios al que le deben, que es como se forma la sociedad. En el fondo explican cómo se forma la sociedad, donde hay un rey que se le diviniza y es el que paga el impuesto. Pues pagando el impuesto, pues se le paga al ejército y te proteges del vecino, ¿no? En cuanto más grande eres, pues más dominas. Y así es como funcionan todas las sociedades hasta hoy en día, ¿no? Pero no conozco ningún texto mesopotámico traducido que hable de la salud mental en concreto, aunque sí que había sacerdotes que imagino que practicaban la salud física, pero en Egipto sí que se ve algunos papiros donde hablan del corazón y de cómo el corazón pues, puede producir como una especie de melancolía, no utilizan esa palabra, pero como el corazón se vuelve cansado y entonces la persona se cansa. Y bueno, esto tampoco está muy alejado del pensamiento griego, a pesar de que hay textos hipocráticos que hablan del cerebro como sitio para las funciones mentales, los griegos también hablan mucho del corazón, y Aristóteles habla del corazón, ¿no? Como el primer motor del universo, pero el primer motor del corazón.
y desde ahí que se piense que la sangre era un sitio para, para examinar a la gente para que recupere su salud física y mental también. Y bueno, y de ahí que representemos un corazón con los sentimientos, ¿no? Imagino que por las palpitaciones que tiene uno cuando está nervioso, pues se pensaba que los sentimientos estaban en el corazón también y coexistían esos conceptos también. Pero vamos, no conozco un texto mesopotámico que hable de la locura. Muchas gracias, Matías. Bueno, pues volvemos al punto de partida. Luis Crujeiras, ¿quieres hacer tu pregunta, verdad? Ah, la mía es cortica. Mm, Venga, porque se había agradece. escuchado... ¿Sí? ¿Cómo? Que se Bueno, agradece que sean cortas. había escuchado hace muchos años un psiquiatra de Harvard que comentaba una charla TED de estas que la psicología cognitiva conductual nace de un calco del Sermón de la Montaña y que sobre la curación del alma y las confesiones es lo que ha hecho la Iglesia a lo largo de los años y ponía ejemplo de todos estos manuales así que surgían del Evangelio. ¿Qué opinas de eso, Fernando? ¿O si has oído hablar de esa charla TED? Un momento, ¿puedes repetir el psiquiatra de Harvard hablaba concretamente de qué? De que la psicología cognitiva conductual nace del Sí. Sermón de la Montaña, que toda esa terapia que ha Ah, hecho la hombre, Iglesia, ese psiquiatra seguro que era judío. Que eso es otra cosa que pasa mucho con el revisionismo. Que nos puede pasar a todos, o sea, todos son vulnerables de ser revisionistas, pero eh, el judío de aquí de Estados Unidos, que muchas veces es de origen, sabemos ya desde el punto de vista étnico de Europa del Este, pero que adoptaron el judaísmo y tal, pero relacionando con la Biblia y con el Sermón de la Montaña y con el Arca de Noé. mm, Vamos, la psicoterapia cognitivo-conductual la funda, entre comillas, porque fundar un concepto psicológico es absolutamente relativo. La funda en Filadelfia un psiquiatra que se llama Aaron Beck, que murió el año pasado, por cierto, hace 2 años. Y él era un psicoanalista del ego, de yo, pero él pensaba que se producen distorsiones de los pensamientos y que nuestra percepción distorsionada del mundo está sesgada por nuestras emociones. Entonces, si nosotros conseguimos con lo que él llamó el cuestionamiento socrático, que lo tomó de prestado de Platón, ¿no? de Sócrates de Platón, que con eso podemos tratar a la gente, cambiarle el juicio, hacerle ver una visión menos sesgada y distorsionada de la realidad, y con eso podemos modificar los pensamientos, ¿no? Ese es el concepto básico de la psicoterapia cognitivo-conductual, que es la psicoterapia más popular de hoy en día, porque los americanos saben hacer el estudio que te demuestra que es efectivo en 12 semanas, con lo cual lo hacen más barato, y es un concepto muy americano que se ha exportado a todo el mundo. De hecho, el psicoanálisis llega a Europa, América, y de América los europeos se traen la psicoterapia conductual. Pero Beck, que esto lo pone como idea suya, entre comillas, lo que el consenso de los historiadores de la psicología es que esto él lo toma un poco prestado del estoicismo, no del Sermón de la Montaña. De hecho, si tú miras el pensamiento estoico, los estoicos, que viene de la Estoa, donde predicaba Zeno de Citio en la Estoa, pues lo que decían es que tú podías tener una fantasía y esa fantasía era una imagen distorsionada de la realidad que por tus emociones iba a modificar el pensamiento, ¿no? Y, bueno, muchos otros conceptos, vamos, pero que a lo que más se parece, filosóficamente hablando, es al estoicismo. Y esto pasa mucho hoy en día. O sea, hoy en día llega un psicólogo, un filósofo pop y tal, y te coge 2 o 3 ideas griegas y te hace un marketing, te hace unos vídeos, habla bien, es guapo, está casado, tiene hijos y ya está. Y ya está, y lo vendes. Ya sabemos cómo funciona el pensamiento, sobre todo los discursos, ¿no? Los motivational speeches, es como llaman aquí, ¿no? mm. Todo lo que te ofrezca una solución rápida, pues que sepas que cuanto más rápida es la solución, menos duradera va a ser la solución. Eso ya sabemos que es así. Porque, por ejemplo, he escuchado italianos religiosos que decían, no, los manuales de autoayuda son un calco del Evangelio y están todos en contra de, ¿cómo se llama? Esta terapia que nació en el MIT, lo de que copian el budismo, el mindfulness, así. Es una lucha así entre Sí. los italianos y contra los del mindfulness. Que dicen, son todo un Bueno, poco... el mindfulness, que en realidad mindfulness es meditación.
Eso viene del budismo, pero lo que pasa es que ha habido muchos americanos, sobre todo en los años 60 también, mucha gente se iba, los místicos que los teníamos en Europa, teníamos a los místicos también, en Santa Teresa de Jesús, en San Juan de la Cruz, pero se había olvidado todo esto y entonces la religión se relacionaba con algo viejo y abandonado. Y entonces la sociedad demanda una nueva forma de misticismo. Entonces dicen, bueno, como la religión la rechazamos, nos vamos a la India, y ahí, bueno, ahí se fue George Harrison, mucha gente, y ahí recuperamos a los místicos indios, porque eso sí que nos vale. Y entonces incorporan el hinduismo en el mundo occidental como un pensamiento válido místico que nos ha llegado hasta hoy en día. Entonces tenemos psicoterapias místicas basadas en el mindfulness, el budismo. De hecho, aquí con la psicoterapia psicodélica es interesante porque en lugar de hacer cosas nativoamericanas, que todo lo que hacemos, traen budas, traen zens, pero bueno, cogen ideas de la filosofía india, de la filosofía asiática, de la filosofía grecorromana, y en el fondo todo, si es que todo está inventado, si es que todo el que diga que ha tenido una idea es mentira, si es que no, son combinaciones de... Yo creo, como siempre decimos, nuestro objetivo en la vida a lo mejor es tener un cuarto de idea. Y si tienes un cuarto de idea, a lo mejor has llegado lejos. Pero vamos, que todo lo del mindfulness y todo esto, pues sí, recoge el hinduismo. Pero si tú te pones a hablar de psicología en el mismo Ignacio de Loyola, por ejemplo, por poner un ejemplo, ahí tienes una psicología al nivel de la psicología de hoy en día. O sea, cuando él habla de los ejercicios espirituales, si tú te estudias los ejercicios espirituales, esa es la psicoterapia de hoy en día. Si es que, ¿La como digo, cognitiva esta? La cognitiva. bueno, la cognitiva conductual no, pero la indagación, la psicoterapia de la indagación, por ejemplo, para tomar decisiones correctas o... de hecho, se habla a veces que Ignacio de Loyola fue el primer psicólogo, pero bueno, el primer psicólogo, o sea, el mismo Séneca se reía cuando los romanos decían, el primero que ha hecho... si tú te pones a leer a Séneca, por ejemplo, y Séneca se reía de eso, vas a aprender más psicología leyendo a Séneca de la que vas a aprender con cualquiera que diga que la cognitiva conductual viene del sermón de la montaña o algo así. Vamos, eso Pero seguro. entonces Loyola sí que lo metemos como uno de los padres de la psicología. Es que veo ahí esas cosas, por ejemplo, que la autoayuda nace del Evangelio, sobre todo en la Es que todos son padres de la psicología. Es que la psicología es el comportamiento humano. Es que Platón es el padre de la psicología también. O sea, Bueno, a quien tenemos claro es a Cajal, ¿no? En la sí, neurociencia. Cajal, pues es un humanista y además se podría designar como el padre de la neurociencia moderna, pero bueno, en base, padre es subjetivo totalmente que sea padre, Lo pero único, que yo fue como biotenólogo de Cajal solo he leído los tratados de fisiología del efecto del vómito o bueno, es el que descubre la neurona, o sea, digamos, por lo menos el que nos hace darnos cuenta de que el cerebro está formado por neuronas y además Sí. describe el comportamiento de las neuronas. Me leí este y también el discurso le echa en cara a Golgi de no reconocer a los anteriores. Tiene allí Sí. unos hasta problemas con Golgi. Sí, que a Golgi ahora lo han denostado, pero Golgi avanzó muchísimo el conocimiento de las neurociencias también. O sea, a mí me parecía muy justo que le dieran el premio Nobel a los dos, porque Cajal aprendió mucho de Golgi. Pero lo que pasa es que el comportamiento de Golgi pues, dejó que desear, ¿no? En el premio Nobel. Sí. Muchas gracias. Ahora, Gabriel también quería volver a hacer otra pregunta. Gabriel, cuando quieras. Esta pregunta, con en el ejército decía uno que infligir dolor a otra persona da un gozo. ¿Es cierto, psicólogo? ¿Es cierto? Porque en el ejército dice que infligir dolor a una persona da gozo a veces. Bueno, es lo que hablamos de la empatía, ¿no? Entonces, la empatía frente a lo que sería el narcisismo. El narcisismo es la falta de empatía. Entonces, el narcisismo, todos tenemos narcisismo y todos tenemos empatía. Hay gente que tiene más empatía y hay gente que tiene más narcisismo. Entonces, la gente muy narcisista, como por ejemplo Joseph Stalin, pues disfrutaba de inducir el miedo y matar y disfrutaba del sadismo, ¿no? Porque los narcisistas a veces son sádicos. Entonces puede disfrutar uno de
poseer y dominar la libertad de un hombre para sentir que lo puede matar y matarlo, ¿no? O de violar a una mujer y verla indefensa y violarla, ¿no? Entonces disfruta de eso, disfruta de su narcisismo, de su poder y su dominación. Pero la empatía va en contra de eso. Entonces, una persona con empatía sufre de ver sufrir a otra persona. Y todos tenemos las dos, todos tenemos narcisismo y empatía. Ahora, cuanto más empático seas, menos capaz serías de disfrutar del dolor, y cuanto más narcisista seas, pues más disfrutarás del dolor ajeno, vamos, hasta el punto que matarás para disfrutar. O sea, es así. No, que como digo, el narcisismo maligno, eres tan egocéntrico que lo que quieres es demostrar que tú eres el más poderoso y disfrutas de tu poder ejerciéndolo de una forma violenta. Yo estuve con una chica que estudia psicología de Georgia, venía de intercambio y comentamos el tema de Stalin y me decía ella de que es que lo justificaban supuestamente por el maltrato que tuvo de niño, que el padre le pegaba, luego su formación en el confesionario, que era muy dura, y luego su vida asaltando cuando lo expulsaron allá a las tierras de Siberia y esas cosas me lo explicaba así una chica de psicología de Georgia. Bueno, sí, tiene una infancia traumática, y Hitler también. Es que lo que nos tenemos que dar cuenta es que tanto Hitler como Stalin, que como Pero hay persona una no lo... tendencia por justificarlos por la infancia, hay una tendencia con eso. No, bueno, a ver, yo en este caso soy existencialista, y es como decía Jean-Paul Sartre, tú eres lo que tú haces con lo que han hecho de ti. Entonces yo tengo pacientes a veces que dicen, oye, es que con lo que han hecho de mí, pues por eso he robado o he asaltado, o he hecho... Y digo, no, vamos a ver, a ti te han traumatizado, pero tú eres responsable también de lo que haces. La responsabilidad, por mucho que la neurociencia la quiera quitar, está ahí. Entonces, es decir, Hitler, sí, su padre le abandonó y tenía problemas, pero eso le ha pasado a mucha gente y no empieza un holocausto, ¿no? Pues lo mismo con Stalin. Pues hay gente que está trastornada desde el punto de vista de personalidad, tienen personalidades trastornadas, y muchas veces en imperios estas personas trastornadas acaban siendo las que están ahí, porque son las que son capaces, no tienen la empatía, tienen la suficientemente narcisismo para hacer lo necesario para llegar ahí, para quitarse de en medio el que sea para llegar ahí. Por eso, entre los líderes, en general, todos los líderes de cualquier tipo, el líder del hospital, el líder del departamento, el líder del partido político, todos tienen tendencias narcisistas. Estrella Pulido nos quiere hacer una pregunta. Hola. A ver, Estrella. Hola, solamente una cosa. Yo soy psicóloga de orientación psicoanalítica y solamente aportar que Ángel Garma fue el que fundó el psicoanálisis en Argentina y también se lo deben, o sea, que era un español vasco que lo fundó, se exilió de Argentina y lo fundó en los años 40. O sea, que eso también lo hemos aportado desde España. Pues no lo sabía. Yo, fíjate, pensé que eran gente como Otto Kemper, que se fueron a Chile, se fueron algunos a Argentina y luego se fueron a Estados Unidos, pero no conocía ese dato. Pues nada, muchas Español y gracias. vasco, que no es conocido, por eso no es muy conocido, pero fíjate tú si el relevo del psicoanálisis lo ha cogido Argentina. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ángel Garma. Ángel Garma, vale. Pues fíjate, mi psicoanalista es argentina, de Buenos Aires. Así Pues que le preguntaré. Sí, sí. Sí. Bueno, nada más, Pues me ha muchas encantado gracias. toda la ponencia y muy interesante, muchas gracias. Muy Pues bien. muchas gracias a Muchas ti, gracias. Estrella, por tu aportación. Bueno, pues ya vamos, no queremos abusar de tu tiempo, queremos que vuelvas en un futuro. Pues nada, muchísimas gracias, Fernando, por tu conferencia, por tus explicaciones, por las respuestas a todos los que han asistido. Os recuerdo el podcast de Fernando Espí, se llama El último humanista. Y bueno, pues habla de temas tan diversos, pues como, pues sobre todo, pues estos temas relacionados con la salud mental, que es su especialidad, pero como os he dicho, es el último humanista, habla de todo, de historia, de cine, de filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias por todo y hasta la próxima, Fernando. Bueno, muchas gracias Alberto y Ángel por invitarme y darme esta oportunidad de poder presentar mis ideas al grupo Héroes del Cavite.
y saludo ya a la gente de YouTube que se vaya a escuchar esto. Y nada, ha sido un placer estar aquí con vosotros. Yo soy español y a pesar de vivir en Estados Unidos me siento muy conectado a España y tengo ganas de pasar más temporadas por allí. Y os doy muchas gracias por haber estado atendido aquí hasta las 12:30 de la noche aquí, pues con toda la gente. Así que un placer, la verdad, conoceros y por el trabajo que estáis haciendo. Un abrazo.